Hola, queridos seguidores de nuestro canal de noticias de entretenimiento. Antes de comenzar con esta increíble historia que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna actualización sobre las últimas novedades en el mundo de la farándula. Además, no duden en dejarnos sus comentarios. ¿Qué piensan sobre este drama? ¿Están del lado de Bar Arduk o de El Sinsangu? ¿Qué opinan sobre el desarrollo de la situación? Nos encantaría saber su opinión. Así que quédense con nosotros mientras desentrañamos los detalles más jugosos de esta controversia que está sacudiendo las redes sociales. El mundo del espectáculo está lleno de momentos inesperados, giros sorprendentes y noticias que nadie ve venir. Y en este caso, los nombres de Bar Arduk y El Sinsangu, dos de los actores más populares de Turquía, están en el centro de una disputa que ha encendido las redes sociales como nunca antes. ¿Qué es lo que realmente está pasando entre ellos? ¿Es esta simplemente una disputa pasajera, o hay algo más profundo que está en juego? Si eres un seguidor fiel de Kiral Kask, seguramente recordarás con cariño la química que ambos actores demostraron en pantalla. Su interpretación de los personajes principales de la serie, Defne y Ömer, no solo conquistó a la audiencia turca, sino que también les dio una base de fans muy sólida a nivel internacional. Desde entonces, su relación profesional y personal ha sido objeto de mucha especulación y admiración. Sin embargo, lo que parecía ser una relación cordial y profesional entre ambos actores ha dado un giro inesperado que ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó hace unos días, cuando Bar Arduk, conocido por ser muy discreto en sus redes sociales, publicó una historia en Instagram que decía: "Algunas personas nunca cambian". Aunque en un principio parecía una publicación neutral, rápidamente se desató una oleada de teorías. Los fans no tardaron en relacionar la frase con El Sinsangu, su excompañera de reparto en Kiral Kask. La idea de que Bar estuviera lanzando una indirecta a Elçin generó una controversia inmediata. La pregunta en el aire era clara: ¿estaba Bar haciendo un comentario sobre su relación con Elçin, o era solo una reflexión personal que nada tenía que ver con ella? Es importante destacar que Bar no mencionó directamente a Elçin en su publicación, pero sus seguidores comenzaron a teorizar sobre el posible trasfondo de su mensaje. Para muchos, la coincidencia entre la frase de Bar y la situación personal con Elçin no parecía ser un simple accidente. A partir de ahí, la situación comenzó a escalar y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y opiniones divididas. No pasó mucho tiempo antes de que El Sinsangu reaccionara a este mensaje. En lugar de quedarse en silencio, la actriz decidió compartir un tuit que parecía ser una respuesta directa a Bar Arduk. En su tuit, Elçin escribió: "Prefiero rodearme de personas genuinas, no de falsedades". Aunque en ningún momento nombró a Bar de manera explícita, el tono de su mensaje dejó claro que estaba respondiendo a algo, y la reacción de los seguidores fue inmediata. Los fans comenzaron a hacer suposiciones sobre lo que podría estar sucediendo entre los dos actores. La reacción de Elçin fue tan contundente que rápidamente comenzó a circular en Twitter y otras redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar sobre el supuesto conflicto. Algunos defendieron a Elçin, argumentando que la actriz siempre ha sido muy abierta con sus seguidores y que no tendría ningún motivo para ocultar sus sentimientos o pensamientos. Otros, sin embargo, comenzaron a dudar de las intenciones de Bar, sugiriendo que su mensaje en Instagram podría haber sido una provocación indirecta hacia Elçin. A medida que la situación avanzaba, los seguidores comenzaron a descubrir detalles interesantes que alimentaron aún más las especulaciones. Algunos internautas se dieron cuenta de que, meses antes de este incidente, El Sinsangu había dejado de seguir a Bar en Instagram. Este pequeño detalle pasó desapercibido para muchos, pero en el contexto de la reciente controversia, algunos lo vieron como una prueba de que algo había cambiado en la relación entre ambos actores. Aunque este gesto no necesariamente tiene que significar que haya habido un gran conflicto, fue suficiente para hacer que los fans comenzaran a preguntar: ¿realmente hubo algo entre ellos que ya no funciona?
La respuesta a esa pregunta sigue siendo incierta, ya que tanto Bar como el SIN han evitado hacer declaraciones públicas que aclaren la situación. Mientras la controversia seguía creciendo, Bar Arduk comenzó a compartir más publicaciones en sus redes sociales, pero no relacionadas con el SIN. En lugar de involucrarse más en el drama, Bar empezó a compartir frases motivacionales y fotos de su vida personal, especialmente imágenes junto a su esposa. Algunos de sus seguidores interpretaron esto como una manera de desviar la atención de los rumores y centrarse en su vida privada, mostrando que no estaba dispuesto a seguir alimentando la controversia en las redes sociales. Sin embargo, otros interpretaron esto como una señal de que Bar quería alejarse de la polémica y tomar un enfoque más diplomático. Por otro lado, el SIN Sangu continuó activa en Twitter, respondiendo a sus seguidores y publicando mensajes que parecían más enigmáticos que nunca. Aunque nunca mencionó a Bar directamente, sus respuestas a las preguntas de los fans daban la sensación de que estaba dispuesta a hablar sobre el tema, pero de manera indirecta. Como era de esperar, los seguidores de ambos actores se dividieron en dos grupos. Por un lado, están aquellos que apoyan a Bar y creen que él nunca buscaría crear drama. Estos seguidores argumentan que Bar es un actor que siempre ha mantenido una postura seria y profesional, y que su mensaje en Instagram podría haber sido malinterpretado. Por otro lado, los seguidores del SIN defienden a la actriz y aseguran que, si ella respondió a Bar, fue porque sentía que tenía razones para hacerlo. La división de opiniones ha sido uno de los aspectos más fascinantes de esta historia, y no parece que el debate vaya a cesar pronto. Las redes sociales han sido el campo de batalla perfecto para este conflicto. En plataformas como Twitter y TikTok, los usuarios no han dejado de analizar cada palabra, cada publicación y cada gesto de ambos actores en busca de pistas que puedan aclarar lo sucedido. Los hashtags en apoyo a cada actor, como @teambar y @teamelsin, se han vuelto populares y continúan generando interacción entre los fans. A pesar de todo el alboroto, ni Bar ni el SIN han hecho ninguna declaración oficial sobre el conflicto. Los medios de comunicación turcos han intentado obtener comentarios de ambos actores, pero ambos se han mantenido en silencio. Algunos periodistas sugieren que esto podría ser parte de una estrategia para mantener el misterio y aumentar la expectación entre sus seguidores. En el mundo del entretenimiento, a veces el silencio es más elocuente que las palabras, y es posible que tanto Bar como el SIN estén utilizando esta controversia para aumentar su popularidad y mantener el interés de sus fans. Ahora es tu turno de opinar. ¿Crees que esta disputa en redes sociales es simplemente una mala interpretación o hay un conflicto real entre Bar Arduk y el SIN Sangu? ¿Estás del lado de Bar, quien ha intentado mantener un perfil bajo en medio de esta polémica, o prefieres apoyar a el SIN, quien ha respondido de manera directa? Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios abajo. Antes de despedirnos, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dar like a este video si te ha gustado. Seguiremos investigando este drama y te traeremos más detalles a medida que la situación se desarrolle. Hasta la próxima, con más noticias exclusivas sobre el mundo del entretenimiento.